inicio entonces a la causa 410 del 2018 por el Ministerio Público. Muy buenos días, señoría. Por el Ministerio Público, fiscal Carlos Palma Guerra, ya individualizado los antecedentes. Buenos días, señoría. También por el Ministerio Público, fiscal María José Aguayo Jofre, también ya individualizada en la presente investigación. Buenos días, magistrado. Por el Ministerio Público, fiscal Luis González Aracena, ya individualizado en audiencia. Buenos días, su señoría. Por el Ministerio Público, Raúl Espinosa Pinto, fiscal. Los querellantes. Buenos días, magistrado. En representación de Rodrigo Huenchullán y otros, abogada querellante Karina Riquelme Viveros. Buenos días, su señoría. Por el machi Fidel Tranamil, Eduardo Painevilo Maldonado. Buenos días, señoría. Por Ernesto Yaitul, Héctor Yaitul y Claudio Leiva, comparece Rodrigo Román, conforme domicilio forma de notificación ya registrado en vuestro tribunal. Gracias, señoría. Comparece por don Martín Curiche, Manuel Arroyo Letelier. Y cabe ser presente que tengo delegado poder en el colega Román, ya que puede que me ausente unos minutos. Perfecto. ¿Estás autorizado ese delega poder o lo estás...? Ah, ya. Ya. Buenos días, magistrado. Por querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos, comparece Marcos Rabanal. Buenos días, señoría. Por el Estado de Chile, Claudio Jara Viveros. Buenos días, su señoría. Por Ministerio de Interior, Intendencia Regional, abogado Sergio Arevalo Guay. Buenos días, señoría. Por la querellante Mónica Palma Martínez, abogado Sergio Díaz Bravo. Ya, nos faltan algunos querellantes y las defensas. Ah, pase. Sí, por supuesto. Por allá nomás tiene espacio. Por la defensa, entonces. Señoría, buenos días. Por la defensa de don Patricio Marín Lazo. Disculpe. El abogado Javier Jara Miller con forma de notificación y ya individualizado en estos autos. ¿Y la acompaña? Buenos días, su señoría. Patricio Alejandro Marín Lazo, RUT 12869. Perfecto. ¿Su domicilio, señor? Alcalde 1464 Maipú, Santiago. Perfecto. Señor fiscal. Estamos todos los intervinientes. Estamos todos los intervinientes. ¿Habían algunas incidencias, parece? Sí, señoría. Esta defensa planteó una serie de incidencias previas. No sé cuál va a ser el orden que le va a dar el tribunal. El tribunal el que determina en definitiva cuál es el orden, porque es su señoría quien dirige la audiencia. Sin perjuicio de ello, señoría, me gustaría hacer mención primero de la cautela garantida por razones médicas que había planteado, porque creo que es importante explicarle al tribunal y a los demás intervinientes, incluso al público que está presente, por qué se presentó y por qué mi representado está aquí, pese a la opinión de este abogado, que no comparte dicha situación, pero que frente a una decisión autónoma de una persona, no puedo hacer menos que, no me puedo convertir en una persona que impide que alguien se presente a un tribunal a comparecer a una audiencia, además con todos los elementos mediáticos que ha tenido esta causa y que lamentablemente han sido exógenos a un proceso penal. Entonces, si usted me permite empezar por esa cautela y después usted determinará cuáles son las otras. Bueno, su cliente ya está aquí brevemente por las explicaciones que quiera dar, pero si tengo además algo que resolver al respecto, porque si no, ya con esto quedó claro la disposición. Por el tema de economía procesal, para solicitar que se rechace la solicitud expuesta por el colega Jara. El día de ayer nos noticiamos de una licencia médica que el señor Marín presentó. Esa licencia aparentemente no es efectiva porque ya compareció, razón por la cual hay otros temas, hay otros motivos, la jurisdicción. Por eso quiero escuchar. Veamos las peticiones, pero por eso estoy planteando cuál va a ser la petición al respecto que tenga que yo resolver, porque de eso se trata.
Pero un minuto, porque lo estoy escuchando a él primero, después. Ah, ¿y usted también la planteó por escrito? Bueno, la que va a determinar el orden, porque no perdamos el punto central de esto, es hacer la audiencia de formalización hoy día. ¿Ya? Entonces, lo primero que impedía esto era la licencia médica. Respecto si hay algo que puntual o 2 minutos tendrá el señor Jara respecto al punto, y después seguiremos con lo que me plantearé cuáles son y si hay alguna que deba ser previa a resolver a la formalización. Eso supongo yo, y para avanzar, porque si vamos a seguir escuchando más incidencias. No es una incidencia previa a la formalización, es una incidencia previa a los incidentes promovidos por el colega Jara, en virtud de lo dispuesto en el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil. Ya, vamos a escuchar primero al señor Jara respecto de la licencia médica. Después vemos el resto de las incidencias. Sería brevemente, para no dilatar más esta audiencia, es simplemente lo siguiente. Este tribunal, el día 7 de agosto, dispuso un informe médico previo a que se pudiera fijar incluso la audiencia de formalización. Todos los intervinientes escuchamos aquello y todos estuvimos de acuerdo, incluso las peticiones de los querellantes fueron en ese sentido, que se hiciera un informe médico para ver el real estado de salud de mi representado y ver si realmente las licencias médicas comprobaban la existencia de dolencias médicas que impidieran la comparecencia de mi representado. Él está bajo licencia médica en este momento y la está rompiendo solamente con la finalidad de comparecer ante estrados. Y yo creo, señoría, como una defensa técnica. Yo no comparto esa situación. Creo que los pasos a seguir, y lamentablemente tengo que señalarlo, aquí hubo un interviniente que fue el Ministerio del Interior a través del colega Luis Hermosilla, quien señaló y quien dijo que era imposible y era una cuestión sumamente anómala que mi representado, que no se fijara audiencia de formalización para mi representado, sin perjuicio de que él conocía y él fue un impulsor de este examen médico. Ahora, ¿qué pasa? El examen médico, su señoría, se realizó, pero no tenemos el informe médico. Entonces mi representado está acá, incluso atentando al mismo contra su salud, porque él está bajo una licencia médica que este abogado presentó ante su señoría, y resulta que no tenemos ni el informe médico y no sabemos qué condiciones se pueden presentar frente a dicha situación. Si mi representado tiene algún problema médico durante esta audiencia, va a ser responsabilidad de los demás intervinientes, incluso señoría, de este tribunal. Así que yo quiero que usted recuerde que usted dispuso ese trámite previo a la formalización. ¿Qué pasó con ese trámite, señor fiscal, brevemente? Brevemente, el señor Marín tenía 2 horas al servicio médico legal, una para las 13 horas, otra para las 15 horas del día 17 de octubre. La primera para examen mental, la segunda para examen físico. Tengo a la vista el informe del servicio médico legal, está suscrito por una administrativa en cuanto a la concurrencia o no, señala que el señor Marín no asistió a la evaluación física del día 17 de octubre a las 3 de la tarde, sí asistió a la evaluación mental de ese día en la mañana. Respecto de la evaluación mental, tengo a la vista el informe del servicio médico legal, suscrito por el médico psiquiatra forense, Sergio Arancibia Bacaro, quien señala que el imputado Marín Lazo conserva la capacidad de comprender la licitud o ilicitud de un acto y conserva la capacidad de comportarse o autodeterminarse de acuerdo a lo exigido por el derecho. Ya, perfecto. Su señoría, es que esto es inaudito, su señoría. Esto es inaudito. El fiscal sabe que a mi representado le notificaron un cambio de hora y estuvo más de 4 horas en el servicio médico legal. Entonces, que venga a faltar a la verdad el señor fiscal frente a ese efecto. Perfecto. Lo tengo que decir, pues. Ya, pero mantengamos la calma. Señoría, yo sé que el tribunal tiene las facultades de conducción. Hay cosas que yo tolero y hay otras que creo que no, por respeto a la dignidad de los cargos. Y perfecto. Perdón, señoría, solicito que se le advierta
al señor interviniente que no puede hacer alusiones de ese tipo salvo que tenga la prueba respectiva. Lo que yo estoy leyendo es un correo que dice expresamente que no existió una violación física. Esas imputaciones directas, falsas, que hace la defensa, la verdad que son, a mi juicio, ignominiosas y que el tribunal debiera controlar. Esto es una audiencia de derecho. Vamos a acompañar, su señoría, durante la audiencia vamos a acompañar los elementos que tenemos para desmentir al señor fiscal que está aquí presente. Perdón, vamos a mantener el orden con los antecedentes que están aquí. Y Voy a resolver respecto de la salud, considero que está en una capacidad psicológica a lo menos para poder ser apto para estar presente en esta audiencia y para que se pueda realizar. Y en segundo lugar, si bien hay cualquier dolencia o inconveniente físico, también están las medidas y responsabilidades de este tribunal para arbitrar las medidas pertinentes en el curso de la audiencia. Así que cualquier situación de salud también debe ser considerada por esta juez en la... Esperemos que no sea así, que no haya esa eventualidad, pero también es algo que se considerará en atención a las circunstancias médicas que la licencia así lo expone. Ya, eso es respecto a la salud y ahí ya terminamos para poder continuar. ¿Cuáles son las incidencias? Sin perjuicio de lo resuelto respecto a la salud, el Ministerio Público solicita al tribunal... Y lo apercibo además que, en definitiva, las alegaciones en cuanto a la falta de verdad no sean imputables a las personas que están directamente en esta audiencia, y esto es para todos, sino que respecto a los hechos concretos y las contradicciones o la falta de integridad de los hechos que se me exponen. En esos términos solamente, no respecto a las personas. ¿Ya? Para guardar la compostura y los ánimos, como señala el señor fiscal, sean solamente discusiones de hechos y de derechos, que es lo que se va a ponderar, y no de las apreciaciones personales o faltas de... atribuir faltas de imparcialidad, etcétera, por una u otra parte. Ya. ¿Hay alguna incidencia que usted considere que deba ser previa a la formalización? Señoría, yo creo que todas... Para que solamente las enumere para poder escuchar a los querellantes. Hay incidencia previa por parte de los querellantes, previo a los incidentes que... Es que necesito conocer, yo no leí las presentaciones, necesito conocer cuáles son los incidentes primero, brevemente, puntualmente. Sí, señoría, son presentaciones, o sea, son incidencias de forma respecto... Por eso necesito que él me las enumere y después los escucho a ustedes para las incidencias previas. Señoría, hay una incidencia previa respecto a la exclusión de la Intendencia Regional y el Ministerio del Interior, y además del Instituto de Derechos Humanos, que está pendiente desde el día 7 de agosto. Esta fue representada en su oportunidad. Su señoría estaba presente en la audiencia, en la cual nosotros planteamos las incidencias, y su señoría, como no estaba mi representado presente, se señaló en esa audiencia que no... Lo recuerdo, no se preocupe. Esa es la primera, su señoría. Y es fundamental que sea previa obviamente por la participación que puedan tener los señores aquí presentes. Luego tenemos una incidencia previa, su señoría, que es necesaria para la correcta desenvolvimiento de la audiencia de formalización y de la exposición de los antecedentes que se pretenden valer por el señor fiscal, que es la cautela y garantía, señoría, resguardando el derecho de defensa y de bien representado y un justo racional investigación referente a una resolución de este tribunal del día 17 de agosto y una orden de no innovar respecto del material que se encuentra en los teléfonos de don Luis Arroyo, que se prohibió su exhibición en este tribunal por parte de la defensa. Entendemos que también, si la defensa no lo pudo usar, también no lo podrá usar el Ministerio Público. Y además, su señoría, hay peticiones que han sido a lo largo de la investigación al Ministerio Público, exclusivamente al fiscal regional aquí presente, en que hemos pedido la evidencia documental y evidencia material de esta causa, y no se nos ha entregado. Es más, su señoría, los últimos 2 correos que hemos pedido estas evidencias, que son evidencias documentales, es sacar una fotocopia, no han sido ni siquiera contestados por el señor fiscal. Entonces creemos que, por un tema de defensa, creemos que es legítimo debatir sobre el punto. Además, hemos promovido un incidente de incompetencia relativa respecto de
delitos del delito de asociación ilícita y de ciertos delitos de falsificación. No es toda la formalización, no son todos los hechos, es solamente los hechos que nosotros creemos que no deben ser conocidos por este tribunal porque no tiene competencia, señoría, en materia relativa. Y la competencia estaría en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Y la última, señoría, que es previa, y es previa por la propia naturaleza, es que estamos pidiendo un sobreseimiento definitivo, señoría, y por ciertos hechos, porque nosotros planteamos que aquí no concurre el artículo, el ilícito previsto y sancionado en el artículo 269 bis del Código Penal, respecto de los hechos números 2, 3, 4 y 5, lo que necesariamente tiene que ser visto previamente a esta audiencia, porque si eso no concurre y sucedía con parte de los argumentos de esta defensa, no tendrían por qué ser formalizados por esos antecedentes. Y además sucedería una cuestión procesal. Todos los intervinientes conocieron de las resoluciones del juez Luis Olivares, que habilitó esta audiencia para todos estos incidentes previos. Entonces sucedería, y ninguno de ellos reclamó en contra de esas resoluciones. Por lo tanto, precluyó su derecho a incidentar previamente para que no los pueda promover. Es simplemente eso. Perfecto. Escucho a los querellantes, después al Ministerio Público y a aquellos. Gracias, su señoría. Precisamente la incidencia, y desde ya adelanto que esto es una incidencia procesal, jurídica, sin ningún tipo de otra consideración. Y precisamente del alegato o de la reseña que le ha hecho el colega defensor respecto a las incidencias que se promuevan, queda claro que aquí hay 5 incidentes promovidos para efectos del inicio del desarrollo de esta audiencia, porque son incidentes que se han promovido en términos de que se resuelvan por su señoría antes que se dé inicio a la audiencia de formalización. La audiencia que hoy día nos convoca es precisamente discusión de formalización y posteriormente discusión de cautelares. Y en ese sentido, al ser incidencias planteadas por la defensa, de conformidad al artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, norma absolutamente aplicable en el proceso penal en virtud del reenvío del artículo 52 del Código Procesal Penal, entendemos que, previo a que el colega siga presentando incidencias, y digo siguen presentando incidencias porque estas son 5 que se están presentando hoy día, pero ya ha presentado a lo menos 6 incidencias anteriores en esta misma causa, solicitamos que se dé aplicación al artículo 88 del Código de Procedimiento Civil y que se le exija al colega, antes de promover este tipo de incidencias, que efectúe una consignación, en este caso por la suma de 10 unidades tributarias mensuales, toda vez que la conducta desplegada por él nos permite entender que aquí hay derechamente una finalidad dilatoria con el objetivo de la formalización. ¿Y por qué señalamos que él ha perdido más de 2 incidentes, como señala el artículo, o como exige más bien el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil? Toda vez porque esta parte, la del imputado Marín Lazo, ha promovido en su primera oportunidad la incompetencia relativa del tribunal. Incidente que fue rechazado tanto en sede de garantía como en sede de la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Posteriormente, presentó incidencia de competencia absoluta de este tribunal en relación de que el tribunal competente sería la justicia militar. Incidente que también fue absolutamente rechazado. Además, ha promovido otra serie de incidencias, pero solo para efectos de vivendi y ejemplares. También se pidió con fecha 21 de septiembre, ante precisamente una apelación de esta parte, cuando no se había fijado fecha de audiencia de formalización, que esa fecha, que es la del día de hoy, se dejara sin efecto. Esa fue otra incidencia promovida por la defensa del señor Jara y consecuencialmente esa incidencia también ha sido rechazada. De la misma manera presentó incidencias respecto a si tenía la obligación o no de poder comparecer en la toma de declaración de otros imputados ante el Ministerio Público, incidente que también fue rechazado. Así las cosas, señoría, queda de manifiesto que hay una evidente actitud dilatoria por parte del colega para impedir la realización de esta audiencia. Y en consecuencia, lo único que resulta ser pertinente, porque precisamente el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil discurre bajo la lógica de la buena fe, es que antes de promover esta incidencia, yo no estoy pidiendo que no las pueda promover, yo lo que estoy pidiendo solamente es que antes de promover esta incidencia se le establezca por el tribunal la obligación
de consignar una suma de 10 unidades tributarias mensuales para que, realizado esto, el tribunal, y haciéndose cargo de todas las incidencias que ya ha perdido, el tribunal pueda hacer efectivamente resolución de las mismas. Porque si no, señoría, esta audiencia se va a dilatar al extremo y es precisamente lo que está ocurriendo. Yo no tengo ningún problema en resolver este tema de fondo de las incidencias, no hay ningún problema en discutirla. Pero esto es un tema procesal, un orden consecutivo legal que su señoría tiene que respetar y que todos los intervinientes tenemos derecho en cuanto al debido proceso, y es precisamente esa conducta las que nos permiten sostener esta incidencia previa del artículo 88 del Código de Procedimiento Civil. Y resulta ser plenamente aplicable, toda vez porque esta norma de la consignación previa no está contenida en el Código Procesal Penal, es un vacío legal que tiene que ser llenado por las normas comunes a todos los procedimientos. ¿Algún otro querellante? En los mismos términos se adhiere, haciendo presente solamente que, obviamente, que por nuestro rol permanente de defensor, la intención de esta incidencia no es precisamente cercenar o impedir el derecho de defensa, pero a todas luces, señoría, es un hecho público notorio que la actitud del colega Jara, particularmente el colega Jara, más aún teniendo presente lo por él mismo dicho ahora, que su representado comparece contra la voluntad del abogado, porque efectivamente viene a enfrentar, por fin, una formalización, es que procede que se aplique el artículo 88, que le reenvío el artículo 52, y si no hay una consignación previa, por ahora es imposible que el colega Jara insista en esta estrategia judicial que a todas luces es puramente dilatoria. Magistrado, el señor Jara el día 27 de febrero del 2018 asumió poder en una causa en la Corte de Apelaciones, donde se desistió de la apelación, y es algo que quiero hoy día presentar como incidencia y discutir nuevamente. Lleva 8 meses con patrocinio y poder, y aún no podemos, señoría, formalizar. Yo creo que ya es el momento. Creo que estos defensores hemos tenido la paciencia suficiente para esperar esta oportunidad, que no estamos hablando de cualquier causa, todos lo sabemos, y creo que ya es necesario que se apliquen estas normas procesales que para eso existen. Perdón, señor Jara. Señoría, nos adherimos a la petición realizada por el colega Sergio Arévalo, pero igualmente, señoría, previa consignación del monto que el tribunal estime pertinente, sí o sí entendemos que las discusiones planteadas un día o 2 días antes de la realización de esta audiencia, señoría, tienen claramente un efecto dilatorio, sobre todo las solicitudes de sobreseimiento, de incompetencia, podrían perfectamente haberse realizado con anterioridad. Y igual quiero aclarar, vuestra señoría, que la resolución de su señoría don Luis Olivares no está firme, vuestra señoría, el tercer día, recién vence el día de hoy, a las 24 horas del día de hoy, razón por la cual no es efectivo, lo ha firmado por el colega Jara. Siendo claramente dilatorio, vuestra señoría, y habiéndose fijado esta audiencia para otros fines, con bastante antelación, solicito se realice simplemente la audiencia de formalización y previa consignación, si es que eso ocurre, se fije un nuevo día y hora para escuchar las otras incidencias que pretenda plantear ahora la defensa. Don José, ¿se individualiza, por favor? Gracias. José Martínez Ríos, como querellante. Señoría, brevemente, solo hacer presente que después de largos meses el señor Marín concurre a estrados. Claramente la estrategia del señor Jara ha sido sustraer de la acción de los tribunales a su imputado. Y como él mismo lo ha dicho, si está acá el señor Marín Lasso, lo ha sido en contra de la voluntad de su defensor. Si hubiese seguido los consejos de su defensor, nuevamente estaríamos sin la presencia del imputado. Claramente, los incidentes del señor Jara, interpuestos a última hora, no vienen sino a refrendar y ratificar la actitud procesal que ha mantenido durante estos meses. Y solamente para terminar, señoría, para reflejar cuál es esa actitud, cuando se consiguió la hora en Temuco para hacer este examen en el servicio médico legal, el señor Jara, el día anterior, notificó que su representado tenía domicilio en Santiago, lo cual significó que tuviese que pedirse una nueva hora con la correspondiente dilación en el servicio médico legal en Santiago. ¿Y qué ocurre cuando se le fija la hora? Más allá de la excusa que pretenda promover acá y los alegatos, digamos, desaforados del señor Jara, lo que ocurrió es que respecto de uno de los exámenes, el señor Marín Lasso no asistió, lo cual demuestra y ratifica esta actitud francamente dilatoria y que no puede sino hacer procedente la consignación previa que se está solicitando.
Yo le pediría a los... No, ¿me deja escuchar al Ministerio Público primero? Sí, pero yo le pediría a los intervinientes también, como el Ministerio Público pidió respeto hacia la persona por la dignidad del cargo. Yo también me he ganado un espacio en la ciudad de Temuco como abogado y no voy a permitir, su señoría, y con el respeto de este tribunal, que se me siga denostando como lo están haciendo los colegas querellantes por una situación procesal que realmente es propia de los hechos que han acontecido en esta causa. O sea, se me ha tratado de que casi que soy un abogado que dilata las audiencias y que está francamente obrando de mala fe. Entonces, eso no lo voy a permitir, su señoría. Perfecto, vamos a ceñirnos más a los hechos y vamos a escuchar al Ministerio Público. Magistrado, solo para... sí, quedamos... Ay, que yo pregunté y nadie más me hizo señas, por eso yo... No, mire, claro, cuando... De economía procesal solamente que adherimos a los argumentos. Ah, no, yo entiendo que todos los que están aquí adhieren además. ¿Alguien más quiere plantear algo? Sin duda, el sinnúmero de incidencias que ha levantado el colega constituyen para esta parte un abuso del derecho, toda vez que lo que ha hecho durante meses y meses es poder dilatar una audiencia de formalización, que bien sabemos todos y todas las que estamos aquí presentes, cualquier ciudadano chileno promedio se ve sometido a las mismas obligaciones legales y hoy en día el imputado se escindió de ella. En este sentido, claramente lo que busca el artículo 88 es sancionar el abuso del derecho, lo cual es la hipótesis que constituye hoy día. Y en segundo lugar, señoría, no sé si me perdí, pero no tomé atención cuando el imputado dijo su domicilio, no sé si se lo habrá notificado los términos del artículo 26, porque puede ser que probablemente no venga otra audiencia y no habrá, digamos, norma para poder solicitar. No lo percibí el 26 y el 33, estaba esperando terminar un poco esto para poder apercibirlo. No sabe lo que irá a pasar. Ahora sí. Señoría, el Ministerio Público también se adhiere a la incidencia presentada por el abogado querellante en esta audiencia, solo agregando que, a juicio del Ministerio Público, debiera evidentemente consignarse antes de dar lugar al debate de las incidencias. Y como antecedente fáctico, señalar que de los 7 incidentes que ha presentado, además de los 5 de estos días, 3 de ellos han sido rechazados por el tribunal. El incidente presentado con fecha 9 de marzo del 2018, con resolución del tribunal el 2 de abril, rechazado. Esa es la de la incompetencia relativa a los que me enumeró. Así es. Ya, están enumerados. Con fecha 3 de junio y 20 de junio resuelto, 9 de marzo, 2 de abril resuelto, y 4 de junio, fallado en audiencia 4 de junio, este último con costas. Es decir, efectivamente se cumple con la exigencia que establece el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil. Incidencias que ha promovido han sido rechazadas y compartimos el afán dilatorio en los términos que dispone el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil y solicitamos se consigne previo a la audiencia para efectos de debatir sobre los mismos. Señoría, la verdad que sorprende que colegas intervinientes o partes, abogados que tienen bastante bagaje en forma técnica, en materia procesal penal y en materia penal, quieren aplicar el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, porque dicha norma los tribunales superiores de justicia la han hecho inaplicable, porque eso afectaría derechamente al derecho de defensa, su señoría, porque es un derecho a incidentar previamente y a promover incidentes que no son dilatorios. Sí, aquí no hay nada dilatorio, acá hay cosas que han acontecido y que la verdad que tengo que corregir a los intervinientes. Yo he promovido incidentes durante las audiencias, ¿ya? Debido a que en mi concepto concurrían los supuestos básicos para promoverlos, pero no he promovido ningún incidente de incompetencia relativa, ninguno. Solo una incompetencia de incidencia de incompetencia absoluta para ser conocido por la justicia militar. Siguiendo con la argumentación de los colegas, la verdad es que no veo ningún inconveniente, su señoría, y incluso más, veo que es plenamente conducente a esta audiencia debatir previamente estos incidentes, teniendo presente, su señoría, que en la audiencia de formalización que se dispone que se haga,
producto de que hay un incidente que incide derechamente en la procedencia de esta audiencia, no obsta a su normal desarrollo, su señoría lo deniega. Creemos, su señoría, que es fundamental, ¿ya?, tener en consideración estas cuestiones. Además, si su señoría dispone que consigne previamente por el debido y justo racional procedimiento, ¿ya?, esta audiencia no se va a poder realizar, ni siquiera se va a poder empezar. Así que si yo me allano a la petición de la Fiscalía y de los demás intervinientes, lamentablemente, su señoría, usted me tendría que dar el tiempo suficiente para poder consignar, y vamos a retrasar la audiencia durante un día más y dilatar esta audiencia solamente por la voluntad impensada y poco reflexiva de las personas que están aquí presentes. Perfecto. Esta juez, resolviendo la solicitud y considerando que el derecho a la debida defensa y el tipo de incidencias planteadas no entran dentro del artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, máxime si, tal como lo señala el señor defensor, tendría que paralizar esta audiencia, que en ningún caso es mi voluntad, y ni la voluntad de todos los intervinientes que estamos presentes aquí en la audiencia. En segundo lugar, dentro de las incidencias que se plantean, hay una que efectivamente quedó pendiente y que es la intervención de la Intendencia Regional, el Ministerio del Interior y Derechos Humanos, o por lo menos están todos en un grupo, no sé si estaban planteadas todas, que considero que efectivamente para poder ver si tienen derecho a ser escuchados en las alegaciones de la formalización, es de todo necesario que sea en forma previa. Respecto al punto número 2 de las cautelas de garantía, en cuanto a si se pueden usar o no se pueden usar, considero que pueden ser planteados derechamente lo que sea la valoración que debe hacer este tribunal para las medidas o lo que se solicite por el Ministerio Público. Y la incompetencia relativa y el sobreseimiento definitivo, al término de la formalización, en forma inmediata, vamos a proceder a verlo sin que sea obstáculo, ya sea en la realización de hoy día o mañana o hasta que terminemos de conocer todas estas situaciones en forma continua. Así que lo escucho respecto de... Perdón, para tener claridad, solamente por ahora voy a exponer sobre la exclusión del Ministerio del Interior y sobre la cautela de garantía. Solamente lo voy a escuchar para ver la ponderación, porque es una valoración de prueba, si se va a escuchar o no se va a escuchar, en los términos que el Ministerio Público sí lo plantea. Y si no, lo veo al final. Sí, bueno, respecto de la cautela de garantía, respecto de las evidencias que no se me han entregado, creo que es factible, eso sería, y repongo, o sea, lo que sucede es que eso es en otra etapa. Podemos verlo, pero no va a ser en la etapa de formalización y una la vez comunicación. que lo formalicen, okay. O sea, tenemos que ir viendo... Sí, gracias, aquí, señoría. Concentrémonos. Sí. No, sí, entendí ahora cuál es la dinámica de la audiencia, cuál es la dinámica de la resolución. Entonces... Señoría, este interviniente planteó las alegaciones respecto de la exclusión del Ministerio del Interior, Intendencia Regional y del Instituto de Derechos Humanos por cuestiones bastante concretas. Esto ya lo planteamos hace mucho tiempo atrás y lo planteamos también, su señoría, respecto de, y lo reiteramos, para que este tribunal tuviera conocimiento que esto estaba pendiente. La causa es voluminosa, su señoría, entonces no podemos dejar al azar o no podemos dejar una cuestión que exceda nuestra voluntad procesal, un incidente que nosotros creamos que es realmente importante. En este sentido, su señoría, como decíamos, en esta causa figuran como querellantes el Ministerio del Interior y el Instituto de Derechos Humanos, además de otros querellantes en esta causa, como su señoría, y esto es muy importante decirlo, el Consejo de Defensa del Estado. Tanto el Ministerio del Interior y las intendencias regionales y al Instituto de Derechos Humanos, su señoría, forman parte de la administración del Estado de Chile. O sea, el Estado de Chile es un gran ente que tiene distintos órganos, pero estos dos forman parte del Estado de Chile, solo pudiendo actuar
en el ámbito de sus atribuciones expresamente contenidas en nuestra legislación. Ello sucedería porque nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 7º de dicha Carta Fundamental, así lo dispone. Incluso más, dice que si ellos actúan fuera del ámbito de sus competencias y facultades, todas las actuaciones son nulas. Y eso es muy grave, la consecuencia de excederse en las facultades. Pues bien, sucede. En este entendido, debemos señalar que el artículo 3º del decreto ley número 7.912 del Ministerio del Interior de 1927, Ley Orgánica de Ministerios, texto legal que ha sido refundido recientemente, pero que han mantenido las mismas facultades, contiene la facultad de deducir la acción penal por parte de este ente público, pero en casos enumerados taxativamente, no en cualquier caso. El catálogo es preciso y determinado. Y es en estos casos en que puede actuar dicho ministerio como querellante en un proceso penal, no encontrando su severidad bajo ningún respecto los delitos que han sido objetos de la formalización, ni que han sido objeto ni siquiera de la querella. O sea, asociación ilícita, por lo demás, no se han querellado y no han desarrollado ningún aspecto material de la asociación ilícita. Y desde ya adelantamos que el Consejo de Defensa del Estado, que ha hecho tantas alegaciones por parte de su representante, tampoco se ha querellado por este delito. Y al día de hoy tampoco se querelló por el delito, porque creo, su señoría, que la actitud procesal lo denota. Ellos no creen que exista asociación ilícita. Pero eso es algo que diremos en su oportunidad. Entonces, señoría, el Ministerio del Interior, a través de la Intendencia Regional, no se encuentra en las hipótesis legales que el texto legal habilita y establece para su participación en este proceso. Lo mismo ocurre, su señoría, con el Instituto de Derechos Humanos, dado que la norma que lo habilita para deducir querella está contenida en su artículo 3º, número 5, de su ley orgánica, la número 20.405, que no contempla ninguna de las hipótesis investigadas por el Ministerio Público, no teniendo legitimación activa para ser interviniente en este proceso penal. Eso sucedería señalar, como esto es una materia específica respecto del Instituto de Derechos Humanos, que la norma estaba dispone deducir acciones legales ante los tribunales de justicia en el ámbito de su competencia. En el ejercicio de esta atribución, además de deducir querella respecto de hechos que revisten carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, tráfico ilícito de inmigrantes o trata de personas, podrá deducir los recursos de protección y amparo consagrados respectivamente en los artículos 20 y 21 de la Constitución en el ámbito de su competencia. Es esa la competencia que tiene el Instituto de Derechos Humanos, no tiene otra, no hay otra competencia. Entonces, tenemos dos entes que están participando, en este proceso sin tener las facultades y conculcando incluso el artículo 7º de la Constitución Política de la República. Pero sucedería, si existiera alguna duda respecto de la posibilidad de que estos entes, estos órganos del Estado participaran en esta audiencia, disculpe, señor, estoy medio disfónico. Perdón, Alejandro, ¿tenemos agua? Por favor. No, yo tengo agua, señoría. Un vasito. Lamentablemente. Gracias. Entonces, señoría, como decíamos, si existe alguna duda respecto de la legitimación activa de ambos órganos públicos, sería pensar que en alguna hipótesis podría caber, cosa que no vemos por dónde pueda suceder, con posterioridad a las querellas presentadas por ambos entes
con posterioridad, dedujo la querella por los hechos investigados el Consejo de Defensa del Estado. Dicha actuación procesal hace cesar la facultad de representación de ambos organismos por expreso mandato legal de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado. En el artículo 6º, inciso 3º de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, del DFL1, número 1 de 1993, que señala, en caso y en todos aquellos en que el Consejo de Defensa del Estado ejerza la acción penal que también corresponda a otros órganos distintos del Ministerio Público, cesará la facultad de representación de estos en el respectivo procedimiento. ¿Qué norma más clara y más ilustrativa para su señoría de entender? Y no hace ningún distingo esta norma, su señoría. Es clara. Y sabe que, su señoría, estamos tan seguros de lo que estamos señalando y de que la doctrina nos apoya, que incluso no venimos a sorprender a los colegas, sino que lo hacemos por escrito, para que ellos tengan la oportunidad procesal de leer nuestro escrito y poder hacer toda la alegación en contrario. Pero contra texto expreso, su señoría, no se puede este tribunal fallar en contra de algo que nosotros opinamos que está bastante claro. De este modo, su señoría, queda claramente establecido que tanto el Ministerio del Interior como el Instituto de Derechos Humanos carecen de legitimación activa y representación para actuar como creyentes en esta causa, siendo las normas citadas de derecho público su señoría, y por ende la facultad para pedir se declara su falta de legitimación activa, irrenunciable, no convalidable y, si es que se falla en contrario, anulable de derecho público. Por lo demás, su señoría, el debate que se ha suscitado al comienzo de este proceso, en el sentido, su señoría, de que se habían víctimas o no habían víctimas, determinamos que habían víctimas materiales y como este abogado tiene absoluto respeto a las resoluciones judiciales, las víctimas materiales de la implantación de archivos en su telefonía móvil y que sufrieron la detención de la medida cautelar de prisión preventiva y de detención pedida por el Ministerio Público, no la pidió los carabineros. Está suficientemente representada, su señoría, tanto por los querellantes particulares, porque todos ellos han ejercido acciones legales y se han querellado por distintos ilícitos, y además, su señoría, está presente el Consejo de Defensa del Estado. O sea, tenemos una real protección de los derechos de las víctimas reales. Aquí el Estado de Chile no puede ser considerado una víctima, su señoría. Si están imputando a agentes del Estado delitos que supuestamente la Fiscalía dice que se configuran, cuestión que nosotros vamos a discrepar, pero si en esta sede, en este incidente, están imputándose delitos contra agentes del Estado, ¿ya? El Estado no puede ser víctima porque son sus propios agentes. Y además, si es que pudiera caber alguna posibilidad de estimarlo como víctima, su señoría, el Consejo de Defensa del Estado ya está cumpliendo su rol. Si no, pasaría lo que el colega Rodríguez muy bien dijo en una audiencia y que comparto plenamente. Esto sería estar frente al monstruo tricéfalo o de tres cabezas, como decía el ministro Cerda, el ministro de la Corte Suprema, que se juntan todos para un poco pelearse el protagonismo frente a una causa que es mediática y pública. Eso no puede suceder, sucede. Cerrando el debate, creemos que tanto el Instituto de Derechos Humanos como el Ministerio del Interior, a través de la Intendencia Regional, no tienen legitimación activa y tampoco tienen representación por las propias normas jurídicas que hemos manifestado, pidiendo hasta este tribunal su señoría se le excluya de aquí en más de participar en este proceso. Las actuaciones, su señoría, que se han verificado en forma anterior por estos entes, realmente son actuaciones que no nos empecen, porque a nosotros se nos impidió, por una cuestión netamente de oportunidad, plantearlo en su momento. Y creemos, su señoría, y lo hemos hecho así, en el recurso de hecho que planteamos ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco,
nosotros hemos planteado este elemento también para decir que ellos no tenían la posibilidad de apelar en contra de la resolución de su señoría que fijó la audiencia para este día. Por estas consideraciones, su señoría, solicitamos que, en definitiva, se excluya al Ministerio del Interior a través de la Intendencia Regional y el Instituto de Derechos Humanos de continuar en la persecución de esta causa. Escucho al Ministerio del Interior, después al Instituto de Derechos Humanos. Gracias, señoría. Evidentemente lo que está planteando la defensa dice relación con que nuestra querella sea inadmisible. Las normas de inadmisibilidad de una querella están contempladas en el artículo 114 del Código Procesal Penal. Ahí se señala todas y cada una de las hipótesis por las cuales una querella puede ser declarada inadmisible. En consecuencia de la lectura de cada uno de los requisitos del artículo 114 queda claro que nuestra querella es absolutamente, no estamos en ninguna de esas hipótesis. La única eventualmente hipótesis que se pudiera tratar de argumentar, según lo que ha dicho la Junta de Defensa, sería la letra E del artículo 114 que dice que deducir una persona no autorizada por ley. Nosotros seríamos entonces, la defensa, una persona no autorizada por ley. Me recargo enseguida si somos o no una persona autorizada por ley para poder presentar querella. Pero lo relevante es que, una vez declarada admisible la querella, como ocurrió en este caso, de hecho, esta causa comienza precisamente por la querella presentada por el Ministerio del Interior. Se inicia la investigación de estos hechos precisamente por la querella presentada por esta parte. Posteriormente, partió esta siguiente causa investigada por la Fiscalía Regional de la Araucanía, posteriormente quedó en manos de la Fiscalía Regional de Aysén. Y nosotros, efectivamente, también hemos ampliado nuestra querella a los delitos por los cuales el Ministerio Público ha formalizado ya a los imputados de esta causa. En dos actuaciones procesales distintas hemos efectivamente intervenido en esta causa y el tribunal en dos ocasiones distintas ha hecho un examen de admisibilidad de nuestra presentación y en todas ellas el Tribunal de Garantía ha declarado la admisibilidad de la misma. Más aún, su señoría, si vamos al artículo 115 del Código Procesal Penal, la resolución que declara la inadmisibilidad de una querella es apelable. Pero aquella resolución que declara la admisibilidad de la misma resulta, no procede recurso alguno, es inapelable. Y eso es lo que se pretende hoy día, tratar vía una incidencia, tratar de dejar sin efecto una resolución del Tribunal de su señoría respecto al cual se ha producido el deshacimiento del tribunal y en consecuencia no es posible, salvo vulnerando las normas del debido proceso, dejar sin efecto esa resolución. Dicho eso, entremos un poco al fondo ahora. Se nos habla que no tendríamos legitimidad y, por tanto, lo que está postulando la defensa es que debería aplicarse el 114 en su letra E. ¿Cuál es la legitimidad que tiene el Ministerio del Interior para presentar esta querella? Y la respuesta está contenida en el artículo 111, inciso 3 del Código Procesal Penal, que señala expresamente: los órganos y servicios públicos solo podrán interponer querella cuando sus respectivas leyes orgánicas les otorguen expresamente las potestades correspondientes. Acto seguido, ¿cuál es nuestra ley orgánica que nos otorga expresamente esta potestad? La Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, 19.175, que en sus artículos 2, letras B y H, señala expresamente que el presidente de la República, a través del Ministerio del Interior y las intendencias regionales, tiene la obligación legal y constitucional de velar por la tranquilidad, el orden público y el resguardo de las personas y bienes. Acto seguido, en la letra H de esa misma norma, establece la obligación de presentar denuncia o requerimiento a los tribunales de justicia, que precisamente es lo que ocurre. Además, ¿qué es lo que nos señala el decreto con fuerza de ley 7.912 de 1927 que organiza la Secretaría de Estado? En su artículo 3, letra A, establece expresamente que, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 111 del Código Procesal Penal, el Ministerio del Interior, el Presidente de la República y el Ministerio del Interior podrá deducir querella. Acto seguido, en esa misma normativa, señala los casos en los cuales este Ministerio del Interior puede deducir querella. Letra A, cuando los hechos que revistan caracteres de delito hubieran alterado el orden público,
impidiendo o perturbando gravemente la regulación de las actividades empresariales, laborales, educacionales o sociales, o el funcionamiento de servicios públicos esenciales para la comunidad, o bien impidiendo o limitando severamente a un grupo de personas el legítimo goce o ejercicio de uno o más derechos, libertades o garantías. Y además agrega la letra B, cuando estos hechos en su conjunto puedan ser considerados que afecten la seguridad pública, generando en toda la población un sector de ella temor de ser víctima de delitos de la misma especie. Pero en el caso concreto, la norma expresa por la cual se está presentando querella resulta ser el artículo 3º, letra A, en su letra A. Curiosamente, este es un artículo que tiene 2A. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque evidentemente, señoría, los hechos que hoy día nos convocan, o los hechos por los cuales se ha querellado, los hechos por los cuales el Ministerio Público va a presentar o ha presentado ya formalización respecto a los coimputados y respecto a los cuales nosotros hemos sido parte. Y hemos sido parte interviniendo activamente en cada una de las audiencias anteriores. Es evidente que estos hechos suponen una grave alteración del orden público, que ha alterado gravemente el funcionamiento de servicios públicos, que es más evidente que aquí se ha alterado gravemente en virtud de toda esta figura delictual el funcionamiento de los propios Carabineros de Chile. Se ha alterado el funcionamiento y se ha engañado a los propios tribunales de justicia, a un ministro de Corte de Apelaciones, a tribunales, obteniendo órdenes de detención, órdenes de interceptación, órdenes de entrada y registro. Y obviamente se ha alterado expresamente el funcionamiento de otro servicio público esencial, como es la Fiscalía. Y en ese contexto, señoría, y además lo que resulta más importante, en virtud de estos hechos, se privó expresamente de derechos y garantías constitucionales a un grupo determinado de personas. ¿Quién es el grupo determinado de personas? Los 11 comuneros que fueron formalizados y privados de su libertad. Esos antecedentes, señorías, son los que evidentemente los legitiman para actuar. Sostener lo contrario, ¿no?, que el Ministerio del Interior no puede participar en esto, es precisamente pedirle al gobierno que no haga uso de sus atribuciones. Le está diciendo, no, en este caso usted no puede hacer uso de sus obligaciones que están contenidas por mandato constitucional, por mandato de ley orgánica constitucional y por mandato legal. Le dice, nos está diciendo esta interpretación que no debemos cumplir con el mandato legal de resguardar el orden público y la seguridad pública y no tenemos que presentar querella. Y precisamente esta línea interpretativa es lo que vulnera artículo 6 séptimo de la Constitución. Los órganos del Estado solo pueden actuar en la medida que una ley lo habilite, y eso es lo que estamos haciendo. Hay una ley expresa que nos habilita, tanto la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración del Estado, y además lo que señala el artículo 111 del Código Procesal Penal, que hemos cumplido todos y cada uno de los requisitos, que es precisamente que nuestra ley orgánica nos habilite a presentar querella. No nos olvidemos en general también, señoría, que para presentar querella cualquier persona puede hacerlo. Esa es la regla general. Y en el caso de los órganos públicos, esta es la regla específica. Artículo 111, inciso 3 del Código Procesal Penal. En consecuencia, señoría, creemos que no existe ni la más mínima duda de la legitimidad de nuestra parte para poder presentar esta querella. Ahora bien, ¿qué pasa con la alegación que se ha hecho al artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado? Y esta norma en nada es óbice a la legitimidad que obtiene el Ministerio de Interior para presentar querella, toda vez que regula hipótesis absolutamente distintas. Y aquí es necesario, su señoría, ilustrar todo el contenido del artículo 6, no solo el inciso 3 del artículo 6 de la ley de este organismo. Precisamente, en su inciso 1 del artículo 6, es la norma que permite al Consejo de Defensa del Estado presentar querellas en aquellos delitos que acarreen perjuicios al fisco. Y, en este caso, el Consejo de Fuerza del Estado puede querellarse, y señala expresamente la misma norma, cuando exista especial conveniencia para ello. Esto está en el inciso 1. Luego, en el inciso 2, señala que tratándose de delitos que requieran denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos, todos los cuales por lo demás son delitos que generan perjuicios fiscales, se requerirá siempre por parte del Consejo de Defensa del Estado el pronunciamiento previo o el requerimiento previo por parte de dicho servicio, del Servicio de Impuestos Internos. Y en este contexto viene el inciso 3 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, que establece expresamente que respecto de los delitos, de estos delitos, los delitos que causan perjuicio fiscal,
Si acciona el Consejo de Defensa del Estado, cesa la representación de los demás organismos. Pues bien, estamos en este caso en delitos que digan relación con perjuicios fiscales y la respuesta es absolutamente negativa. No estamos en una hipótesis de esa y por consiguiente no resulta aplicable solo por texto expreso del artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado pretender esta supuesta contradicción entre ambas normas. Aquí la norma que regula la presentación de la querella resulta ser el artículo 111 del Código Procesal Penal. Con todo, su señoría, usted podrá decir, no, yo creo que sí es aplicable el 6, hay una contradicción en el artículo 111 del Código Procesal Penal y artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado. Porque habría entonces una norma, 111 del Código Procesal Penal, que nos permitiría, y habría una norma, artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo del Estado, que lo impediría. Esto, evidentemente, en términos jurídicos, es una antinomia jurídica. Una permite y otra impide. Uniformemente la doctrina ha señalado que los criterios para resolver las antinomias jurídicas son 3. Y en este orden: jerarquía, temporalidad y especialidad. Ese es el orden de aplicación para resolver la antinomia jurídica. Dicho eso, jerarquía. Evidentemente que estamos en normas que tienen la misma jerarquía, no podemos resolver por ello. Tenemos que resolver por temporalidad. ¿Cuál es la norma posterior? ¿Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado? Ya vimos la fecha de esta norma. ¿O la ley posterior, que es la ley del artículo 111 del Código Procesal Penal? Y la respuesta de su señoría resulta más que evidente. La norma temporalmente vigente en forma posterior y que por consiguiente procede a derogar tácitamente la contraria para efectos de la interpretación de esta antinomia jurídica es el artículo 111 del Código Procesal Penal. Y cumpliéndose todos y cada uno de los requisitos del artículo 111 del Código Procesal Penal, lo único que cabe concluir es que nos encontramos absolutamente legitimados para accionar en esta causa. Además, y con esto ya concluyo, su señoría, este incidente, señoría, es absolutamente extemporáneo. Absolutamente extemporáneo. ¿Por qué? Porque no fue promovido en la oportunidad procesal que correspondía. ¿Cuál es la primera oportunidad? Evidentemente, al momento de dictarse la resolución y concurrir los plazos para impugnar las mismas. Pero uno podría decir, bueno, en algún momento a lo mejor esta parte, la defensa, no estaba presente en esa causa precisamente cuando presentamos la querella original. Pero la respuesta entonces es que a él le comenzó a correr el plazo de 5 días, establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal, para haber impugnado esta actuación, cosa que no hizo en la oportunidad procesal correspondiente. Nosotros estamos interviniendo, insisto, en esta causa desde el comienzo de la investigación, o de la causa precisamente, más que de la investigación. No solo es extemporáneo, sino que ha convalidado absolutamente este vicio, en los términos del artículo 164 del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque esta misma parte ha litigado en contra de esta en distintas instancias, y no solo en sede de garantía, hemos tenido distintas audiencias con la defensa del señor Marín, tanto con el colega Jara como con la colega Navarrete, y en todas ellas nunca se ha discutido nuestra legitimidad para comparecer. No solo hemos tenido estas discusiones y de distintos ámbitos en sede de garantía, también lo hemos discutido, hemos tenido estas discusiones en la Corte de Apelaciones de Temuco, y también hemos tenido estas discusiones ante la Corte Suprema. Y en ninguno de estos casos se nos ha cuestionado nuestra legitimidad, por consiguiente nos encontramos con absolutamente saneado el vicio. Así las cosas, señoría, entendemos que la oportunidad procesal ha precluido y se ha convalidado a su vez el vicio. No hay ninguna situación que se pueda entender como para decir, bueno, pero aquí había una vulneración de los derechos del imputado, para entender que hubiera como un perjuicio de pleno derecho. No hay ninguno, señoría. De hecho, al contrario, el solo hecho de todas estas incidencias que ha promovido, toda la actuación procesal que ha tenido la defensa, es que él encuentra incólume todos sus derechos y los ha ejercido oportunamente. Y solo para efectos vivendi e ilustrativos y para demostrar que esto no es solo una alegación teórica, retórica que se nos ocurre en este momento de que nosotros podemos intervenir conjuntamente con el Consejo de Defensa del Estado, solo una referencia de causas RIT donde comparecemos conjuntamente con el Consejo de Defensa del Estado en distintas causas como querellantes. Causa RIT seguida en este momento ante el Cuarto Tribunal de Juicio Oral de Santiago, RIT 449 del 2008. Causa
Causa RUC 18 11 00 17 823-7, agrupada a la 17 00 792 475-5, que se encuentra ante el séptimo juzgado de garantía, y asimismo la causa RUC 18 100 29077-8, seguida también al séptimo juzgado de garantía, donde también somos querellantes conjuntamente con el Consejo de Defensa del Estado, y omitía el RUC de la primera causa, que es la 15 00 78 0521-4. Todas estas causas, no voy a entrar al detalle de qué son los hechos que se imputan en cada una de ellas, pero en todas estas causas evidentemente hubo una afectación del orden público, se presentó querella, ha accionado conjuntamente el Ministerio de Interior con el Consejo de Defensa del Estado. Además, porque los intereses que representamos cada uno de estos organismos son absolutamente distintos. El Consejo de Defensa del Estado efectivamente representa al Estado de Chile. El Ministerio de Interior, como propiamente tal, es un órgano de gobierno y en ese contexto representa a esa entidad. Por esas razones, señoría, creemos que la incidencia es absolutamente improcedente, debe ser rechazada en todas sus partes con cortes. Perfecto. Escucho al Instituto. Gracias, magistrado. Previo a la contestación del incidente promovido, magistrado, quiero solicitar que se efectúe una rectificación de una resolución dictada por el día 29 de octubre por el magistrado Luis Olivares. Esta no es una reposición, es una rectificación respecto de una palabra que existe ahí que entendemos que es denotativa respecto de esta institución. Habla de la petición del abogado Juan Javier Jaramillo respecto de este incidente que estamos discutiendo y se señala que esta exclusión es respecto del Ministerio del Interior y del Institutito de Derechos Humanos, se señala. Pedimos que se rectifique esa palabra. Entendemos que puede ser un error de transcripción, pero que nos acarrea un perjuicio. Pero este error, a su vez, proviene del escrito de solicitud de la defensa de Juan Javier Jara Miller, que en su reiteración de petición de exclusión del Ministerio del Interior habla también del Institutito de Derechos Humanos en dos oportunidades en su escrito. Solicitamos que en virtud del artículo 531 del Código Orgánico de Tribunales, que establece las facultades disciplinarias del tribunal, se disponga a la defensa del señor Marín que rectifique dicho concepto. Esas son peticiones previas a la contestación que ahora pasamos a señalar. Tal como ya lo ha reseñado el colega del Ministerio del Interior, estimamos nosotros, en cuanto a la forma, que esta es una incidencia que es absolutamente extemporánea. ¿Por qué? Porque ya desde el momento en que originalmente se interpuso este incidente, en el mes de agosto, entiendo, esta interviniente Instituto Nacional de Derechos Humanos actuó en diversas audiencias, tanto en esta sede de garantía como en la Corte de Apelaciones, estando presente la defensa del señor Marín, haciendo distintas alegaciones y peticiones en pos de los intereses de la investigación penal. Y en ninguna de esas oportunidades existió ninguna petición respecto a que se nos excluyera de nuestra calidad de intervinientes. Entonces entendemos nosotros ahí que existió una aceptación tácita de nuestra calidad de interviniente y esa aceptación tácita es un acto propio de la defensa del señor Marín. Por lo tanto, no puede ahora, aprovechándose de esa actitud de aceptación tácita, intentar promover un incidente donde se nos excluya nuestra calidad de interviniente. Eso en cuanto a la forma, pero yéndonos más al fondo, señor magistrado, la verdad es que esta discusión ya no es novedosa ni en esta jurisdicción ni en otras jurisdicciones del país. Recientemente la defensa del exfuncionario de Carabineros, en el caso de Alex Lemun, promovió la misma incidencia, fundando su petición de negativa a la prisión preventiva, en que esta estaba siendo solicitada por un organismo que no tenía las facultades para ello, como era el Instituto Nacional de Derechos Humanos,
Y bueno, esa causa, la querella es por el delito de homicidio, que no está dentro de las enumeradas en el artículo 3, tal como lo señala el incidentista. Esta no es por lo tanto, no es una discusión nueva aquí. También en esta jurisdicción, en el juzgado de garantía de Nueva Imperial, se tramitó íntegramente un juicio por homicidio con sentencia condenatoria, donde nosotros fuimos parte querellante activa. Pero más allá de eso, magistrado, hay que señalar de que la argumentación del incidentista se basa únicamente en el artículo 3, número 5 de la ley 20.405, pero sin embargo, esta argumentación ya se encuentra desechada por distintos tribunales superiores de justicia de nuestro país, por cuanto lo que se ha señalado es que la facultad del Instituto Nacional de Derechos Humanos para querellarse respecto a determinados delitos no se encuentra limitada en el artículo señalado 3, número 5 de la ley 20.405, sino que hay que estarse a la interpretación conjunta con el mandato legal que tiene esta institución, que se consigna en el artículo 2 de la ley 20.405, que al tenor señala: el instituto tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habitan en el territorio de Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales, tratados internacionales suscritos por Chile, etc. Entonces, el mandato general del Instituto Nacional de Derechos Humanos está aquí, en el artículo 2, y se refiere a la promoción y protección de los derechos humanos en general. Y luego, la ejemplificación que se hace en el artículo 3, número 5, es precisamente la vía ejemplar de algunas acciones. En este sentido, la Corte de Apelaciones de Copiapó, por ejemplo, revocó una resolución del Juzgado de Garantía de Almagro que no había acogido una querella, no había acogido a tramitación una querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos por el delito de homicidio. El Juzgado de Garantía de Almagro, el RIT es 241/2015. Y la Corte de Apelaciones de Copiapó, en causa rol 267/2015, señaló: teniendo únicamente presente que conforme a lo previsto en los artículos 2 y 3, especialmente el número 5 de la ley número 20.405, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se encuentra habilitado para deducir la querella enderezada en autos, desde que su ámbito de competencia para deducir la acción penal no ha sido restringida a una especie de delito, sino a todo cuanto constituya su finalidad, cuál es la protección y la promoción de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio nacional. Recientemente, también el año 2018, el Juzgado de Garantía de Limache tampoco había admitido una querella a tramitación del Instituto de Derechos Humanos en la causa RIT 469/2018, y la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en causa rol 1532/2018, reitera el mismo criterio de la Corte antes mencionada, señalando: entendiendo que la querella interpuesta lo ha sido en cumplimiento de las facultades y competencias reguladas en los artículos 2 y 3 de la ley 20.405, se revoca la resolución impugnada y por lo tanto ordena que se admita a tramitación. Además, magistrado, está la historia de la ley 20.405, que cuando el subsecretario general de la Presidencia, don Edgardo Riveros, precisó lo siguiente: al respecto, en nombre del Ejecutivo, quiero precisar, como se ha hecho en la historia fidedigna de la ley durante toda la tramitación de la iniciativa, que desde el punto de vista de nuestra interpretación, cuando se habla de acciones legales, están comprendidas todas, se señala. Esto está en la página 590, 591 y 645 de la historia de la ley. Pero, magistrado, hay una segunda línea de argumentación que esgrime el incidentista para efecto de intentar excluir como interviniente al Instituto de Derechos Humanos en este caso. Y se refiere al artículo 6, inciso 3 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado. Bueno, pero esta argumentación tampoco es nueva y ya ha sido resuelta en contrario a lo que plantea el incidentista. Y es en un caso bastante mediático también, que es el caso de la niña Lisette Villa, que falleció en un centro del Sename, donde
el Instituto Nacional de Derechos Humanos había sido excluido como querellante, en base precisamente a los argumentos que señala el incidentista. Y la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa rol 626-2018, señala lo siguiente: entendiendo esta Corte que los intereses por los cuales la parte apelante, que era el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha deducido su acción o querella, dicen relación o dan cumplimiento efectivo a los artículos 2 y 3 de su Ley Orgánica 20.405. Y señala más adelante que, en relación al argumento de la Ley del Consejo de Defensa del Estado, señala: no siendo una norma excluyente el artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado. Y posteriormente, en concordancia con lo que ha señalado el colega del Ministerio del Interior, dice: a mayor abundamiento, entendiendo esta Corte que en el fondo lo que se está discutiendo acá es un tema de una falta de legitimación activa directamente relacionada con el interés de la acción o de la querella, y el interés como requisito de la acción es un requisito de admisibilidad de la acción que debe ser ventilado y resuelto en la sentencia definitiva, y en caso alguno en esta instancia, como lo hizo el juez Acuo. Además, que dicha exclusión de una parte a la cual ya fue acogida la tramitación de su querella no existe en el Código Procesal Penal. Entonces, resumiendo en esos puntos, magistrado, la actuación del Instituto Nacional de Derechos Humanos no solamente debe mirarse a partir del artículo 3, número 5 de la Ley 20.405, sino de la interpretación conjunta del mandato legal que está contenida en el artículo 2 de la misma ley, que se refiere a la promoción y protección de los derechos humanos de todos los habitantes del territorio de Chile, el artículo 6 de la Ley Orgánica del Código de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado no es excluyente según la jurisprudencia que hemos citado, y además lo que se intenta aquí es excluir una parte cuya querella ya fue admitida a tramitación y no se encuentra contemplado en el Código Procesal Penal la posibilidad de la exclusión. Finalmente, hago mío los argumentos señalados por el Ministerio del Interior en relación a que la lectura del artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado debe efectuarse de manera íntegra, no solamente el inciso tercero, y eso permite contextualizar a qué se está refiriendo dicha norma. Y también nosotros tenemos diversos casos de actuación conjunta con el Consejo de Defensa del Estado en el cual no ha existido problemas de sobrerepresentación o contraposición alguna. Por ejemplo, el séptimo juzgado de garantía de Santiago, RIT 6387-2014, en el juzgado de garantía de Puerto Montt, RIT 2582-2012, en el primer juzgado de garantía de Santiago, RIT número 4170-2012, en el 15 juzgado de garantía de Santiago, RIT 6836-2013, en el juzgado de garantía de Puente Alto, RIT 1181-2014, en el juzgado de garantía de Puente Alto, RIT 8094-2013, Freirina, juzgado de garantía de Freirina 542-2012. Hay como 10 casos más, magistrados, en el mismo sentido en que Consejo de Defensa del Estado, Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la misma causa, sin problema de sobrerepresentación, representando intereses distintos. Por lo tanto, solicito magistrado se deseche la incidencia promovida por la defensa del señor Marín, y solicito también exista pronunciamiento respecto a las cuestiones planteadas al inicio de esta alegación. Gracias. Señoría, en materia penal, el Consejo interviene principalmente en dos partes en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Consejo. No se escucha el audio. Gracias, señoría. Ahí sí, ya. El Consejo interviene básicamente en materia penal, vuestra señoría, en dos grandes ámbitos regulados por el artículo 3 de la Ley Orgánica. En primer lugar, los contenidos en el numeral 4, que son aquellos delitos que ocasionan perjuicio al fisco
o algunos de los servicios que forman parte, en definitiva, del organigrama del Estado. En esos casos, obviamente, se incluyen los delitos, por ejemplo, que tienen una connotación patrimonial, un delito de robo de algún servicio, un delito de hurto, o también aquellos delitos funcionarios de malversación, fraude al fisco, estafa al fisco, etc. Esa es la gran rama, y todos aquellos persiguen, en definitiva, la recuperación del daño patrimonial que se pudiera haber ocasionado. Y la segunda gran rama, vuestra señoría, es la contenida en el numeral quinto del mismo artículo 3º, que es la intervención en aquellos casos o en aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, que es precisamente la causa por la cual el Consejo, o el motivo por la cual el Consejo intervino en esta investigación formalizada y que se pretende formalizar el día de hoy en contra del señor Marín. Pues bien, cuando la defensa del señor Marín se refiere, en definitiva, a la causal de exclusión de los demás servicios, se remite al artículo 6, que trata precisamente del primer gran grupo que ya expuse. Esto es los delitos que tienen una connotación patrimonial y en aquellas en las cuales el Consejo tiene además que ejercer la acción civil. Por ejemplo, si hay un delito de malversación y vamos a juicio oral, normalmente, o no normalmente, sino que siempre deberíamos acusar, pidiendo la pena respectiva para el delito, pero además ejercer la demanda civil. Y este es el motivo, vuestra señoría, por la cual la misma norma, a la cual hace referencia el colega Jara, establece, en definitiva, de que no puede ejercer, en definitiva, el aspecto civil de las acciones conjuntamente con otros servicios. ¿Por qué? Porque todo tiene su sentido, señoría, y la ley en este sentido no es caprichosa. Porque las peticiones que realicen los intervinientes en ese ámbito civil de la acción penal delimitan la competencia del tribunal. Y al existir distintos organismos que actúen, vuestra señoría, la ley prevé la posibilidad de que existan peticiones contradictorias o contrapuestas, que en definitiva presenten el gran problema de cuál es la competencia en el ámbito civil del tribunal. Por lo tanto, vuestra señoría, en ese sentido la norma cobra vigencia, y en ese sentido la norma, valga la redundancia, tiene totalmente sentido. Es decir, que ocurriría lo mismo en un juicio civil, vuestra señoría, en donde, en virtud de los artículos 16 y 17 del CPC, se instaría a nombrar a un procurador común. Aquí la ley lo hace con anticipación y dice, actuará solamente el Consejo de Defensa del Estado para no tener estos problemas de competencia en materia que se delimitan en materia civil o en el ámbito civil del tribunal. Sin embargo, esto no ocurre en el segundo de los casos, vuestra señoría, es decir, aquí en donde se persigue netamente la responsabilidad funcionaria por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque independiente de que un servicio u otro pida una cosa u otra al tribunal, el tribunal nunca ve delimitada su competencia por las peticiones que realicen los intervinientes. Y el ejemplo más claro, vuestra señoría, es, y pongo un caso hipotético, si un interviniente dice, mire, este es un delito de hurto, o a lo más de apropiación indebida, y otro interviniente dice, no, es un delito de malversación, el tribunal siempre es el soberano para resolver, en definitiva, conforme a derecho. Por lo tanto, no hay cuestiones de competencias delimitadas por las partes, como sí ocurre en el ámbito civil de ciertos delitos, que, como ya señalé, son precisamente los establecidos en el numeral cuarto del artículo 3, que es al cual se refiere el artículo 6, al que ha hecho referencia el colega Jara. La mejor prueba de esto, vuestra señoría, es el mismo ejemplo que establece el artículo 6, que es que se refiere precisamente en aquellos casos en donde se interviene a requerimiento del servicio impuesto interno. El servicio impuesto interno, señoría, siempre va a procurar restablecer o reparar el perjuicio patrimonial que se le haya ocasionado al fisco por el no pago de contribuciones. Y esto ocurre, vuestra señoría, precisamente en todos los delitos tributarios. Alteración de declaraciones, señoría, precisamente para disminuir la carga tributaria, en el artículo 97, número 4, por ejemplo. Por lo tanto, hay un tema patrimonial de por medio, que es precisamente el ejemplo al cual hace referencia la norma. Por lo tanto, ruego a vuestra señoría tener presente que a nuestro entender, en este caso, no es aplicable la norma, precisamente, vuestra señoría, porque estamos en el segundo gran grupo, es decir, solamente en aquellos casos en los cuales se persigue la responsabilidad por los delitos funcionarios cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos y no una responsabilidad pecuniaria como consecuencia del actuar delictual. Solicito simplemente, señoría, se tenga presente. ¿Algo más que agregar? Brevemente la réplica, entiendo que ya está todo esbozado, están los contrapuntos
puesto ante su señoría. Sin embargo, quiero hacer hincapié en lo siguiente. La norma que faculta al Ministerio del Interior y a la Intendencia Regional, en definitiva al Poder Ejecutivo, su señoría, para ejercer querella en este caso, es una norma que señala que se altere el orden público, pero con una modalidad específica. No cualquiera alteración al orden público permite a la Intendencia Regional o al Ministerio del Interior deducir querella. Y la verdad, señoría, es que cuando se dice por la norma que se altere gravemente el funcionamiento de un servicio público, no estamos en esa hipótesis, porque para eso tendría que haber un cercenamiento y una paralización del servicio público. Y en caso alguno, Carabineros de Chile ha dejado de funcionar. Eso es un hecho de la causa. Tenemos que estarnos a lo que ocurre realmente y no a lo que se ha dicho en audiencia o lo que se ha manifestado en distintas sedes comunicacionales. Y lo otro, sería que se afecte a un grupo determinado de personas sus garantías constitucionales. Si bien es cierto, un grupo determinado de personas podría ser más de dos, pero la norma funciona en relación a un grupo indeterminado, a un grupo mayor, no a 8 comuneros, señoría, que lamentablemente se vieron privados de libertad. Pero aquí quiero hacer hincapié en esto, señoría, que es preciso. Quien pide la orden de detención ante este tribunal y quien solicita la prisión preventiva, no debiendo haberlo realizado, es el Ministerio Público, no es Carabineros de Chile. Los que afectan la garantía fundamental no es Carabineros de Chile, no es por su actitud, es por simplemente, eso sería, por una actitud, y quiero hacerlo con el mayor respeto posible a los intervinientes que están aquí, a los fiscales que están acá, porque ellos no participaron en la audiencia, pero sí con una actitud negligente, quisieron caer en un error a la jurisdicción. Y los controles de la jurisdicción, su señoría, tengo que decirlo, tampoco fueron muy exactos para impedir que estos comuneros estuvieran en prisión preventiva. Lamentamos dicha situación y tuvo que ser la Corte Suprema, su señoría, para que los sacara de ese estado procesal. Ahora, muy breve, su señoría, respecto de la temporalidad y la especialidad, la verdad, señoría, que respecto de las normas de temporalidad no ocurre en este caso, porque son normas que están vigentes. No hay el 111 y siguientes del Código Procesal Penal son normas que son generales y por eso hay que irse al estatuto, a los estatutos orgánicos respectivos. Y aquí cobra relevancia la especialidad. Señoría, la norma que yo he leído, yo no sé si la leí mal, y perdone la dicción, pero a veces la dicción me falla. Pero dice, el artículo 3 dice, en ese caso, o sea, en los casos en que estamos relatando hacia arriba, en los 2 ejercicios anteriores, y en todos aquellos casos en que el Consejo de Defensa del Estado ejerza la acción penal no tiene nada que ver lo que ha dicho el colega Jara respecto de las acciones civiles, es la acción penal, que también corresponda a otros órganos, o sea, en el supuesto que correspondiese a otros órganos, esta es la norma de resolución de la representación del Estado de Chile. Cesará la facultad de representación de estos en el respectivo procedimiento. Señoría, es clara la norma. Lo que pasa es que realmente las alegaciones que se hacen son en función del legítimo derecho de querer permanecer en una causa en que esta parte estima que no tiene ningún derecho. Respecto de la preclusión, de la extemporaneidad, de todo lo que ha dicho, de que yo acepté tácitamente, ya lo dije, y lo dije claramente. El artículo 7 de la Constitución Política de la República hace que estas facultades sean irrenunciables, no convalidables y no tácitamente renunciables, su señoría. Entonces, creemos que en estos aspectos son básicos y reales y tendrían que ser acogidos respecto al Ministerio
del Interior e Intendencia Regional. Y respecto del Instituto de Derechos Humanos, la verdad, su señoría, que yo no sé si todas las causas que el colega relató se refieren a asociación ilícita para cometer delitos, ¿ya?, de falsificación y de obstrucción a la investigación. Porque el espíritu de la ley y el contexto de la ley orgánica del Instituto de Derechos Humanos está basado, señoría, en proteger los derechos humanos de las personas. Y los derechos humanos de las personas están relacionados con los bienes jurídicos de los tipos penales que se esbozan y se hacen valer por los intervinientes, exclusivamente por el Ministerio Público, en una audiencia. Y sucedería, la recta administración de justicia o la fe pública no pertenecen al gramaje de los derechos humanos de las personas. ¿Sí? Es eso lo que se está investigando acá. No hay otra cosa. No hay una finalidad, no hay un bien jurídico perteneciente al catálogo de los derechos humanos que su señoría haya escuchado en toda la audiencia de formalización que permita al Instituto de Derechos Humanos estar presente acá en esta causa. Solamente lo hace porque hay una situación que es indirecta, que es la conculcación de la libertad de los comuneros, que lamentablemente se vieron privados de su libertad por estos antecedentes, pero es una cuestión indirecta. Lo que hay, para que su señoría resuelva, tiene que estarse a lo que realmente es en forma concreta y determinada, y en definitiva es lo que se ha visto en las distintas audiencias de formalización. Son delitos que no tienen nada que ver con los derechos humanos. Su señoría, no podemos llegar al extremo, no podemos llegar, y con esto cierro, no podemos llevar al extremo que me digan que mi representado ha cometido delitos contra la lesa humanidad. Pues, su señoría, si eso no es así, más allá de las alocuciones que yo diga de la inocencia, pero objetivamente no es así. O sea, aquí son delitos, su señoría, que son delitos específicos. Entonces, por eso creemos que en todos los ejemplos que ha dado el Instituto de Derechos Humanos respecto de la coparticipación en una causa con el Consejo de Defensa del Estado, son delitos que afectan además a otros bienes jurídicos, como la persona. Entonces, por eso reiteramos la petición y pedimos que se excluya a estos dos intervinientes. Antes de ver cómo voy a seguir administrando el tiempo, la formalización, ¿qué duración tiene la comunicación de los hechos? ¿En cuanto a lectura? Sí. 1 hora 20. Porque tenemos dos posibilidades, porque eso sería como hasta las 2:30. Parar 15 minutos, hacer la formalización y eso se va a alargar y continuar mañana. Resuelvo esto para no tenerlos esperando mientras lo vean a las 8:30 y resuelto eso entramos a ver las cautelares que va a solicitar y el tiempo de investigación. Este interviniente no entendió, magistrado, la propuesta del tribunal. Que descansemos 15 minutos, escuchamos la formalización que va a ser como hasta las 2:30, 1:15 a la 1, y de ahí continuamos mañana a las 8:30 para yo resolver esta incidencia y entrar a las medidas cautelares y al tiempo de duración. Por el Ministerio Público, señoría, no hay inconveniente. Por esta parte tampoco sucede. Este interviniente tiene varios inconvenientes. No voy a referirme precisamente a los inconvenientes personales que todos los tenemos, ¿verdad? Tenemos trabajo, tenemos familia. En el caso particular me he trasladado por varias ocasiones un poco más de 800 kilómetros para comparecer representando a Héctor Yaitul, a quien nunca fue jefe de ninguna asociación ilícita, nada de eso. Hay temas de recursos, pero hay un tema también de legitimidad de la jurisdicción, su señoría. Esto, la verdad, discúlpeme la expresión tan coloquial, esto es chacota ya. Es primera vez en la historia judicial en Chile una persona que va a ser formalizada por asociación ilícita, ni más ni menos que el imputado aquí presente, goza de tantos privilegios, su señoría. La verdad que eso no hace más que hacerle un flaco favor a la ya alicaída legitimidad que tiene la jurisdicción, particularmente en este territorio jurisdiccional. Razón por la cual este interviniente solicita es que no se interrumpa la audiencia que está programada para el día de hoy. No sabemos si mañana el imputado va a llegar, no sabemos si su abogado le va a sugerir que se enferme de nuevo y que no venga. No saben, pueden pasar muchos mundos posibles, porque ya eso ha ocurrido, su señoría. Y teniendo aquí al imputado presente, este interviniente cree que lo correcto es que se avance con lo programado, esto es la formalización, que va a durar 1:20, que eso va a ser menos de las 12, y que prosiga el debate que corresponde, que es
el posible régimen cautelar que entiendo... Bueno, que voy a regular para seguir hoy día en la tarde entonces, pero voy a tomar los tiempos necesarios y por lo pronto entonces ahora tenemos media hora para poder comenzar con la formalización. Después de la formalización voy a tomar un tiempo, más la hora de almuerzo, y después volveríamos en la tarde. Ahí lo diré dependiendo del término que demoremos en hacer todas las audiencias. Que no va a ser más allá así de las 3 de la tarde. Señoría, yo quiero hacer presente algo. Yo entiendo los intereses de el señor Román respecto a su representado de que lamentablemente sufrió una prisión preventiva. Pero la verdad, señoría, es que si el Ministerio Público, que es el que ejerce la acción penal... Veamos cómo va a funcionar. Ya yo entiendo la duda y para poder continuar en la tarde, yo era por una organización de tiempo, pero vamos a ver qué pasa de aquí a las 3 con los tiempos que hemos tenido. Sin perjuicio del receso de ahora, solicito que antes del receso que su señoría ha ordenado... percibido del 26 y del 33, para que se lo explique su abogado en este intermedio. Si no viene a la siguiente bloque, se podría despachar incluso una orden de... Señoría, está claramente percibido, sí. Además que está en el acta está... Notificación. Sí. Pero de todas maneras, para dejar a todos tranquilos. Señoría, y brevemente, solo por debido proceso, si se le dio réplica, una muy breve... perfecto. Muy amable. La réplica es muy sucinta, señoría, solo en base a lo que ha alegado el colega Jara en su misma réplica. Dice que no hay norma, y señalando que, porque acá la norma que se invocaría es la letra A del artículo 3 de la ley de organización de las secretarías de Estado. Aquí es importante, señoría, lo que dice, cuando los hechos que revistan caracteres de delito hubieran alterado el orden público, y señala los dos verbos rectores, impidiendo, que sería hacer cercenamiento absoluto, que es la hipótesis que plantea el colega Jara al decir, aquí Carabineros nunca dejó de funcionar, pero agrega acto seguido, o perturbando gravemente la regularidad y ejemplifica la irregularidad de qué? De actividades empresariales, hubo un ataque a una empresa, laborales, trabajadores en ese lugar, educacionales y sociales. Esto tuvo un impacto en la sociedad chilena y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la comunidad. Ya expliqué en ese sentido, en ese aspecto. Y además, resulta curioso además que se diga, y la segunda hipótesis, impidiendo, limitando severamente a un grupo de personas legítimo goce de ejercicio de sus derechos. Primero, una precisión numérica. Son 11 personas las que se fueron limitadas o restringidas sus derechos. 8 fueron formalizadas y decretadas en prisión preventiva, pero respecto de otras 3 más se despacharon órdenes y medidas intrusivas, por tanto afectando su libertad. De ahí en consecuencia postular de que solo se ha afectado indirectamente los derechos humanos de estas personas, resulta ser a lo menos curiosa esa aseveración. En ese contexto, señoría, claramente tenemos normas que nos habilita para poder intervenir. No es solo la ley, el decreto con fuerza de ley 7.912, sino que la ley orgánica constitucional del Gobierno de Administración Regional del Estado, que expresamente en sus letras B y H nos habilita para requerir en este caso concreto. Y en ese sentido también creo que es absolutamente claro la norma del artículo 6, tenemos incluso el parecer que ha dado el propio Consejo de Defensa del Estado, la experiencia práctica de los tribunales de justicia, de que la norma del artículo 6 dice relación a los delitos patrimoniales. El Consejo de Defensa del Estado se puede querellar en 2 tipos de delitos. Delitos patrimoniales, o que afectan el patrimonio del fisco, y delitos que suponen la intervención, o el delito cometido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Y esa es la hipótesis por la cual se ha querellado en este caso. En consecuencia, señoría, la invocación del artículo 6 a fin de tratar de establecer una falta de legitimidad por parte de esta parte resulta ser absolutamente tendencioso y oportunista esa citación, y además significaría que en todos los casos que tanto ha citado el colega del INDH, como los casos que ha citado esta parte, en que hemos intervenido conjuntamente con el Consejo de Defensa del Estado, los tribunales del país y la práctica jurisprudencial chilena estaría errada. Creemos que es precisamente lo contrario. Me queda pendiente lo suyo, no lo he olvidado, pero primero de la réplica. Muy brevemente, magistrado, dentro de las argumentaciones nuevas realizadas en la réplica por la defensa, me pareció entender que existiría una especie de graduación en importancia respecto a los derechos humanos, y creemos que esa es una alegación que no admite comentario. Todos los derechos humanos son igualmente importantes, y no porque se haya vulnerado de una u otra manera permitiría excluirnos a
a esta institución como interviniente en esta causa. Y desde el punto de vista formal, magistrado, solo reiterar algo que ya cité, pero que me parece muy importante recalcar, de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 626-2018, la exclusión de una parte a la cual ya fue acogida a tramitación su querella, no existe en el Código Procesal Penal. Don Javier, respecto de la primera petición de la rectificación. Entiendo que lamentablemente el Word a veces comete, Lo mismo que dijo respecto del magistrado. Entonces voy a tener por corregida el escrito y la resolución que se haga esto por la administración para que se rectifique y se elimine la frase de las resoluciones existentes. Y esta parte expresa explícitamente las disculpas del caso hacia el Instituto de Derechos Humanos y hacia sus miembros, porque en ningún caso fue mi afán de ofenderlo. Si todos lo entendimos de esa forma, así también lo entendió. Así que queda rectificado y sí, en la página del Poder Judicial, que se arbitren las medidas para bajar estos documentos, eliminar las palabras respectivas fuera de esta resolución en virtud de las normas del Código Orgánico de Tribunales. Entonces tenemos media hora para volver para la primera parte de la formalización y después